La voz del cuerpo, haciendo público lo íntimo. Temporada 1. ¿Cómo están pariendo y abortando las mujeres en las diferentes partes del Perú? Parto y aborto en el Perú. Episodio 3. Cerro de Pasco, la ciudad donde no se puede barrer. Atención. Este episodio tiene información sensible. Se recomienda discreción. Desde que entendió lo que podía pasarle, Sara Palacios dejó de barrer su casa. Sus hijos, con quienes vive, también evitan hacerlo. Hay otras normas en el hogar familiar. Solo está permitido que las ventanas se abran durante las mañanas, que discurre menos viento. Durante la tarde, sin importar qué ocurra, lo mejor siempre será no abrirlas. Los viajes a Huancayo también son parte de la rutina de sobrevivencia. Cada cierto tiempo, Sara maneja 4 horas de ida y 4 horas de retorno para que ella y sus hijos respiren aire limpio. Cuando uno barre, levanta polvo, todo lo que está en el piso. No lo podemos ver, pero sí está flotando, ¿no? En el aire, en el ambiente, y eso nosotros lo estamos inhalando. Por eso el consejo era que se tenía que trapear, ¿no? Incluso con un trapo húmedo para evitar levantar el polvo, para que no ingrese todo lo contaminante a nuestras vías respiratorias por inhalación. Todo lo contaminante. Dice, para referirse a los metales pesados como plomo, talio, cesio, entre otros, que permanecen en la atmósfera de Cerro de Pasco. Por eso se les sugiere, incluso acá en el hospital, no barren, ¿no? Solamente pasan el trapo húmedo. Menciona Sara, quien trabaja como enfermera en el Hospital de Salud Nivel 2. Mi nombre completo es Sara Elizabeth Palacios Torres. Mi cargo es enfermera asistencial en el servicio de pediatría. Soy sarreña, nací acá en Cerro del Pasco. Ella empezó a trabajar en este hospital en 1999. Las madres gestantes acá en la sierra y en la altura mayormente presentaban bastante episodios de calambres. Yo sé que en esa época había mucha más contaminación por la misma explotación que estaban realizando a tajo abierto. En un horario de las 3 de la tarde se sentía un olor fétido que invadía todas las casas a nivel de todo Pasco. Y era cuando se llevaba la explotación de la mina. Entonces, yo pienso que también tenía que influenciar de todas maneras, porque por vía inhalatoria nosotros absorbemos los metales pesados, en este caso el plomo, ¿no? Porque yo veía que ellos se quejaban de los calambres. De hecho, sentir calambres en el cuerpo es uno de los síntomas de la contaminación por plomo en la sangre. Hasta que se presentaron los problemas en los bebés y en los niños. Cuando hacíamos el control notábamos el retraso en el desarrollo. Y eran específicamente más de una zona que estaba muy cerca a donde habían los relaves mineros. Entonces, se les sugería en esa época que pues se hicieran el descarte de la intoxicación por plomo. En este caso, los niveles, ¿no? Y como en el seguro no realizaban esos exámenes, tenían que ir por su propia cuenta. Y por ello la gente creo que no realizaba los exámenes. Entonces quedaba
así en el olvido o simplemente ellos ya no tenían la disposición y quizás el dinero para hacerse ese descarte. Fue a este hospital al que llegó hace 7 años Esmeralda Marín, junto a su familia. Ella viene acá al hospital, ingresa de hemorragia nasal masiva. Y prácticamente es derivada a Huancayo. Con ese diagnóstico ya le detectan leucemia, también un tipo de anemia y le hacen el tratamiento y sé por sus familiares que le hacen un examen y sale contaminada con plomo. Sara fue testigo de los cambios que experimentó el cuerpo de Esmeralda. Era una niña aparentemente sana, pero con el tiempo volvió a se volvió una niña de color gris. Su piel se hizo oscura, se empezó a edematizar o a hincharse, ¿no? Que le llaman. Y ya prácticamente empezó a deprimirse. Hablaba de que ya no podía soportar el dolor porque tenían que hacerle las transfusiones frecuentemente. Esmeralda nació a los 8 meses y medio. Estuve en trabajo de parto, vino el doctor y me dijo, hija, ha habido un pequeño inconveniente. La bebé ha tragado el ácido amniótico, eso. Le han metido a la incubadora y con una sondita en su nariz, así estaba en el hospital. Entonces a los 2 días me dijo el doctor, tú te vas a ir ya de alta, la bebé todavía va a quedar. Y ya doctor le digo, no podía caminar, entonces en eso entra una enfermera y me dice, tu hija se ha muerto, me dice. ¿Qué? Dije yo, ¿qué? Digo, ¿cómo se va a morir mi hija? ¿Cómo se va a morir mi hija? Diciendo, empiezo a saltar ahí yo, lo que estoy ahí en la cama, era las 11 de la noche. Se ha muerto, decían, corriendo fui a donde están los bebés, estoy entrando y el doctor me ve lo que estaba saliendo, sin zapato, nada, había salido corriendo. ¿Qué te pasa, hija? Me dijo el doctor, el médico. Entonces me dijo, no, doctor, dice que mi hija se ha muerto. No, no es tu bebé, de ti, es de la otra señora, me dijo. En ese momento, Carmen, que es evangélica, elevó una pequeña oración. Le dije, Padre, papito lindo, gracias que me has dado a mi hija. Es mi tesoro más preciado. Para mí es como una esmeralda. En esa hora va a ser tu nombre Esmeralda, porque me habían dicho que te habías muerto, pero no te habías muerto. Gracias, Padre, me devuelves a mi Esmeralda. Durante la primera parte de su infancia, Esmeralda tuvo una vida normal. Vivía junto a su familia en el barrio de Vista Alegre, ubicado en el distrito de Simón Bolívar, en la ciudad de Cerro de Pasco. Volcán nos provee el agua. Yo vivo ahí y más ahícito nomás está el Tajo, está así, y más ahícito está la descarga, el desmonte del plomo que están botando ahí. Y ahí, entre relaves, Esmeralda cumplió 6 años. Fue entonces que algo en su cuerpo empezó a cambiar. Los metales que le encontraron a mi hija era el plomo en sangre. Había llegado, creo, el plomo en 14, que estaba su plomo en sangre. Y a ella lo que más le encontraron era el mercurio. El mercurio lo tenía en 27. Y ese era, dice, elevado, y eso era lo que le había provocado que se metió a la médula. Según otros especialistas nos han dicho eso, que eso se ha metido a la médula y ha tratado de envenenar a la médula. Por eso es que ya no producía sangre ni plaquetas. Sus padres se dedicaron exclusivamente a cuidarla.
Sus hermanos mayores aprendieron de medicina y salud. Cada día, la prioridad de la familia era que Esmeralda siga viva. Ella solita era en su cuarto, solita le teníamos como una cajita de cristal para que no le pase nada. No tenía amigos. A veces cuando empezaba a caminar, su forma de caminar, la gente es mala, la gente. A veces mira esa chiquita grande cómo camina. Y todo eso a veces duele. En el 2019, Esmeralda viajó a Argentina, donde recibió un trasplante de médula que prometía poner fin al dolor y convertirse en el inicio de una nueva vida. 2 años después, el martes 14 de septiembre del 2021, Esmeralda Marín Añasco falleció en Lima, Perú. Las últimas horas de su vida las pasó en una ambulancia procedente de Cerro de Pasco, que la dirigía al Hospital Edgardo Rebagliati, ubicado en la capital. Cuando ya mi hija se hizo el trasplante, los médicos allá en Argentina dijeron que sí va a estar, va a vivir. Ellos dijeron, ella tiene una posibilidad del 80%, tu hija va a vivir. Y ahora, mira, de la noche a la mañana ocurre esto. Para nosotros es una pesadilla grande, que no podemos entender. A veces no encuentro respuesta a lo que yo me enfrento. Sin embargo, hay algo que Carmen tiene claro. La contaminación que experimentó el cuerpo de su hija está relacionada directamente con la presencia de la minera Volcan en Cerro de Pasco. Volcan se limpia la mano diciendo que ha desembolsado un monto para las viviendas, pero no se sabe esto no se da hasta ahora. El argumento de Volcan es que han entregado dinero al Ministerio de Vivienda para que reubique a las personas que viven en los alrededores de la mina y están afectados por la contaminación. En Cerro de Pasco, pareciera que la ciudad ha sido construida alrededor de la mina y no la mina al interior de la ciudad. Ahora Volcan en ese vez se ha comprometido en dar trabajo, pero no da trabajo, es mentira. Volcan se cierra las puertas porque la Volcan echa la culpa al otro, porque de acá, de lo que ha cambiado Volcan, ahora se ha vuelto primero era Cerro Sac, después ahora la Volcan, han cambiado y son otros. O sea, así ellos echan la pelota. Pero sí, yo muy particularmente, estoy empezando una denuncia a la Volcan por el fallecimiento de mi hija y todo eso. Yo sí voy a empezar esa denuncia. Ofrecer trabajo es una salida común de la empresa minera frente a los reclamos. Es un trabajo de obreros. Les pagan mensualmente 2.000 soles. Cada quincena 1.000 soles les deposita y la gran mayoría de las personas que viven trabajan. Pero también tenemos, les diré, un 20% de que no estamos siendo ocupados ahí nosotros. Y esas personas son las que más se preocupan. No, hay docentes, hay personas que trabajan en la universidad, entonces a veces estamos en conflicto en dos bandos. Pero la gran mayoría de lo que les digo son los trabajadores y ya a veces nos ganan y no podemos decir y hacerle a nada en esta situación. Quien habla es Melba. Mi nombre es Melba Judith Huaricapcha Melchor, tengo 54 años, soy docente de educación secundaria, vivo en el distrito de Simón Bolívar, específicamente en el anexo de Champamarca. Han pasado más de 40 años desde que Melba jugaba en el riachuelo de Champamarca. Simón Bolívar, Champamarca. En sus épocas de antaño eran muy bonitos. Me acuerdo que rodábamos nosotros, había un cerrito, rodábamos por el pasto, llegábamos ahí, jugábamos con mis primos, nosotros éramos 4. Íbamos y nos sacábamos nuestras medias, nuestros zapatos para
dice cruzar el riachuelo con agua cristalina, que ahorita está como fotografía en mi mente. No solo el riachuelo dejó de existir, sino también la laguna y hasta el estadio. Cuando yo tenía más o menos 7, 8 años, había una laguna grande y en esa laguna había diferentes aves de colores, pececitos, lo que le llamaban antes, ¿no? Chaluitas, pececitos. Y había un riachuelo bien cristalino, muy bonito, por donde nosotros a veces pasábamos, íbamos a hacer volar cometas de niños de la escuela y jugábamos en esos riachuelos, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha cerrado con todo lo que viene a ser la desmontera. Lo han tapado, mejor dicho. En diferentes distritos de Cerro de Pasco no hay agua. Y cuando sí hay, es solo por algunas horas. En el caso de Champamarca, hay agua todo el día. Para envidia de todos, nos dicen así, nosotros tenemos agua mañana, tarde y noche. No nos falta. Pero es agua contaminada. Me han hecho tantos estudios y todo, pero aún así nosotros seguimos viviendo y tomando este agua. Este agua es industrializada y seguimos tomando ya lo que realmente le sirve a Volcan para lavar de repente sus maquinarias, pero no para beber. Ese agua es lo que nosotros tomamos. Estamos contaminados y creo que ya nuestra existencia, nuestra vida, nuestra forma de vivir ya se ha acostumbrado a esas contaminaciones. Reflexiona Melba, a quien el médico le ha dicho que debe mudarse lo antes posible. A veces me pongo a pensar y digo, ¿cómo? Pero voy a dejar. Yo he hecho construir esto, lo otro, y ahora es grande, y ahora lo que me pueden dar va a ser chico, digo, pues no. Pero este año he experimentado un resquebrajamiento muy fuerte en mi salud. Me he tenido que ir a la clínica en Huancayo a tratarme, ya particularmente para ver si realmente los metales pesados me están haciendo un poco de estragos a mi salud. Y yo estoy con un reumatólogo en Huancayo, me dijo de que sí, y me ha dicho ya que es momento que salgas de ese lugar. Tienes que salir ya por tu salud, me dijo así. La última vez que se enfermó, el doctor le dijo: te voy a dar un jalón de orejas, ya te he dicho que debes salir de ahí ya debes buscar otro lugar donde vivir. Me dijo, sí doctor, le dije, ya ahora sí, ya voy a pensar en eso. Le dije, no señora, no tienes que pensar, tienes que actuar, me dijo. Partir no será fácil, pero Melba sabe que el momento de irse está cada vez más cerca. Champamarca ha sido muy glorioso en sus épocas. Claro, también, ¿no? Las personas eran muy unidas también. Ya han desaparecido muchos de ellos. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, creo que nos hemos puesto reacios. Ahora vivimos en desunión, pero Champamarca sigue siendo Champamarca. Y si algún día me voy, me iré llorando. Aún no lo tiene claro, pero quizás se establezca en Huancayo. En Cerro de Pasco no existe un hospital con la capacidad de atender a quienes se ven afectados por la contaminación. Es común que aquellos que tienen un ingreso económico fijo, en su mayoría profesionales, se trasladen a Huancayo en búsqueda de atención médica. Mientras algunos, como Melba, se disponen a emprender la retirada, hay quienes acaban de llegar. Mi hijo nació en el 2020. Ahorita en la actualidad tiene 2 añitos. 2 años y medio, ya para los 3 años. Ella es Yasmín Oscate y Martínez. Mi edad es de 25 años. Actualmente estoy en Cerro de Pasco. Yasmín es estudiante de enfermería. Cuando salió embarazada tenía 23 años.
me era difícil porque no podía, la dilatación estaba demorando. Esto llegó hasta las 3 de la tarde casi todavía. Llegó, claro, las obstetras, había unas técnicas incluso que decían, ya, tiene que pujar, usted no sabe, ¿cómo no va a saber? Entonces es como que yo también estoy estudiando salud, entonces como sé un poco, yo le decía, pero a mí no me han enseñado a dar a luz. Yo soy primeriza, le dije, estoy aprendiendo, le dije. Y me decían, no, de una vez el bebé está saliendo, se puede morir, tú no ayudas, tú no haces. Tienen la manera de gritarte, ¿no? Parte de las políticas de salud en Cerro de Pasco consisten en hacer tamizajes de plomo y metales pesados en la sangre a población vulnerable, como niños, niñas y mujeres embarazadas. Sin embargo, esto no ocurrió con Yasmín y su hijo. Había una campaña, pero dijeron que estaban sacando solo a niños. Pero no me dijeron para sacarme yo en esos tiempos, pero estaba embarazada todavía. En caso del plomo, dicen que todos tenemos. Yo he crecido en Pasco, nunca me he sacado tampoco análisis de sangre, no he visto si tengo o no. Pero imagino que sí, porque siempre he vivido aquí en Pasco. Lamentablemente, las políticas públicas para la preservación de la salud de los ciudadanos de Cerro de Pasco aún son deficientes. De alguna forma, como nosotros hemos nacido prácticamente en una ciudad donde había actividad extractiva, digamos que nos hemos acostumbrado a muchas de las cosas. Estos desmontes que yo les decía que fueron retirados de Paraxá, en realidad, formaban parte prácticamente del paisaje de Cerro de Pasco. Estaban ahí, yo recuerdo haberlos visto ahí. Yo recuerdo que en alguna ocasión mi hermano, mis compañeros de colegio decían, vamos a jugar a tal lugar. Y ese lugar era de desmonte minero y en verdad no teníamos una legislación ambiental que obligara a las empresas a tomar medidas para evitar que nosotros nos pongamos en riesgo. Y definitivamente la ciudadanía, por el mismo hecho de haber crecido en un entorno así, creo que también nosotros nos habríamos acostumbrado a aceptar muchas cosas que ahora nos damos cuenta que están completamente mal. Quien habla es la abogada Raquel Álvarez Peña, jefa de la Oficina Defensorial del Pueblo de Pasco. Hasta donde nosotros hemos supervisado el año pasado a nivel nacional, Pasco tenía muchísimas debilidades y también tenía muchísimas debilidades, por ejemplo, para articular con otros sectores. Cuando sucedió esta marcha de sacrificio que hicieron hacia Lima, porque demandaban la atención del Estado, a estas familias que estaban bastante afectadas, que el nivel, por ejemplo, de la enfermedad que ellos tenían necesitaban o requerían una atención ya en establecimientos de salud de mucho más capacidad resolutiva de la que tenemos aquí en Pasco. Por eso hay la necesidad y han pedido y hay compromisos en que en este hospital que nosotros tenemos haya un área especializada para atender, por ejemplo, a población afectada con metales pesados, pero esto es algo que todavía no se llega a concretar. Álvarez hace mención a la denominada Marcha de Sacrificio, que se realizó por primera vez en el 2015. Durante 13 días, un promedio de 300 cerreños caminó junto a sus hijos en dirección a Lima. En el trayecto fueron reprimidos por la policía, quienes intentaron, sin éxito, frustrar su llegada a la capital. Los manifestantes colocaron sus carpas y cartones en la avenida Bancay, frente al parque universitario, y eligieron a 20 de los marchantes para que acudan a una reunión convocada por la presidencia del Consejo de Ministros, PCM, que duró más de 12 horas. Lo recuerdo porque yo también estaba ahí, esperando junto a los cerreños el retorno de sus paisanos.
Mi rol era el de una estudiante universitaria que acompañaba la manifestación con una grabadora de voz. Yo y nuestro pueblo que estamos aquí, estamos muy agradecidos que mucha gente está veniendo y se están solidarizando. Lo que nosotros queremos es que ustedes informen y transmitan a toda nuestra capital. Ya estamos 2 días, desde el día de ayer de las 5 de la mañana. Anoche hemos pernoctado aquí en tanto frío, pero el gobierno no nos da solución. Y súmense, síganos apoyando y nosotros hemos decidido hasta las últimas consecuencias quedarnos aquí. Se ha de morir, y se ha de vivir, ha de vivir. Muchísimas gracias. ¡Vive el Perú, carajo! El hombre que habla era uno de los tantos líderes espontáneos que surgieron durante la manifestación. Las exigencias colectivas podrían resumirse en 2 puntos: ser reubicados y que se construya un hospital que atienda la contaminación por plomo en la sangre, principalmente en niños. Cuando la comitiva regresó, fue con un mensaje de esperanza. Sumel Trujillo, alcalde de Simón Bolívar durante aquella época, comunicó los acuerdos. Según dijo, las autoridades habían aceptado construir un hospital en Cerro de Pasco para tratar la contaminación por plomo a la brevedad posible. 8 años más tarde, ese hospital no existe. Quien les habla también ha marchado los 15 días de Cerro de Pasco hasta Lima, hemos dirigido, hemos liderado la marcha, nos hemos encadenado por 10 días en la puerta del Ministerio de Salud el mes de junio del año 2017, ya en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Al no reconocerse los acuerdos del año 2015 arribados, ¿no?, que buscábamos principalmente que los niños deben tener una atención médica altamente especializada. Él es Jaime. Mi nombre es Jaime Luis Silva Ponce, soy subdirector de la Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor, una institución aquí en Cerro de Pasco que estamos trabajando por más de 40 años y en estos últimos 25 años con trabajos sobre salud ambiental y humana, ¿no?, que tiene que ver todo ese tema de afectación a la población por metales pesados. Obviamente estamos aquí en la ciudad de Cerro de Pasco, una de las ciudades mineras históricas a nivel nacional. Tenemos la presencia de la minería por más de 400 años y por más de 120 años de la minería a gran escala con la llegada de la Cerro de Pasco Investment Company de capital norteamericano que han empezado pues, a explotar ¿no?, a gran magnitud aquí en la ciudad de Cerro de Pasco. Contamos con un inmenso tajo abierto al centro mismo de la ciudad que tiene de más de 2 kilómetros de largo por más de 1,5 kilómetros de ancho y una profundidad de más de 500 metros. Está a cielo abierto, generando también fuertes impactos, ¿no?, desde los años 1956, cuando empiezan pues, a hacerse ese agujero inmenso que ahora es el Tajo, ¿no?, a cielo abierto, por la empresa minera totalmente irresponsable que tenemos aquí en Pasco, que es Volcan, de un capital que tiene el accionariado mayoritario de Volcan, que es la empresa minera Glencore, de capital suizo, que es un gigante pues, en minería, ¿no?, a nivel mundial. En el 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos comprobó que la empresa Glencore había incurrido en corrupción, sobornos y manipulación de los precios en Nigeria, Camerún, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, República Democrática del Congo, Brasil y Venezuela. La empresa se comprometió a entregar una reparación de $1.000 millones a los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. Antes de que Glencore adquiriera la mayoría de las acciones de la empresa Volcan, los dueños mayoritarios eran la familia Letts. Las acciones se venden y los propietarios de la empresa van cambiando con el transcurrir de los años. Son los daños los que permanecen. En un video titulado Propósito Glencore, es posible escuchar frases como: We're responsible for the impact we have. Car nous sommes dans ce domaine pour y rester. Que traducido al español significa:
Asumimos nuestra responsabilidad por nuestro impacto, porque hacemos negocios a largo plazo. Para Jaime, esto no es verdad. Acá hay una promoción a la inversión minera muy fuerte y que eso debe ser prioritario supuestamente para interés nacional, ¿no? Dominan ahí la actividad minera principalmente. Considero de que se sobrepone a muchos intereses, a muchos derechos que son fundamentales. Aquí se está vulnerando el derecho a la salud. Se está vulnerando el derecho de vivir a las personas en un ambiente sano, libre de contaminación, que está suscrita pues, en la propia Constitución Política del Estado peruano. Se está vulnerando el derecho a la salud, el derecho a la vida. Hay niños que están muriendo, hay gente que está enfermándose, hay niños que están en sillas de ruedas, de repente con casos. Maestros que lloran, que encuentran a sus alumnos que en los primeros años estaban en un nivel de conocimiento regular alto y con el transcurso de los años bajan considerablemente. Tienen que salir, irse de aquí de Pasco a otros lugares o a estudiar. Y vivimos en ese contexto. Tengo hijos acá, tengo hijos que trato de cuidar de la mejor manera. Compro bastante agua de mesa, no le expongo mucho, le saco de viaje. Y estoy en esa situación. Porque conozco, reviso, participo en esos estudios, discuto con los profesionales. Pero mientras no tengo oportunidad en otros lugares, yo sigo aquí, ¿no? Como pasqueño que soy, yo soy serreño, ¿no? Soy nacido aquí, crecido aquí y quiero seguir todavía también aportando, ¿no? Mis conocimientos, mis capacidades. La investigación y reporteo para este episodio fue realizada desde Cerro de Pasco por Milagros Olivera y quien les habla, Adriana Cabrera, con la asistencia de Emelín Zúñiga. La musicalización y edición de sonido la realizó Fabiana Cárdenas. La producción estuvo a cargo de Serena Morena y Subjetiva Media. En la transcripción de audios participaron Araceli López, Gracie Caguaniganco y Claudia Risco. Este episodio fue escrito por Milagros Olivera a inicios del 2023. La Voz del Cuerpo es un proyecto realizado gracias al Fondo Concursable de Innovación para avanzar en los derechos de las mujeres, impulsado por Demus y Cuso Internacional.